Bienvenidos a este resumen semanal de tecnología. Samsung presentó su nueva línea de televisores en Panamá y no me invitaron. Nuevo diseño de la Nintendo Switch 2 con batería. Y hablando de esta empresa, saldrá una nueva versión de Minecraft, así que al que le guste este videojuego, estén atentos al video. WhatsApp Plus, ¿recuerdan aquella aplicación que era como pirateada? Bueno, ahora regresa el nombre oficial, pero tienen que pagar por algo. Y desde Londres se viene el nuevo tráiler de Doomsday. Y nuestros vecinos hermanos acaban de estrenar un mega hospital público. Quédense en el video para saber más detalles sobre esto. Los rumores vienen cada vez más fuerte y se va a presentar el nuevo iPhone 18. Y en la computación ya viene el nuevo microprocesador cuántico para hacer operaciones que antes tardaban muchos años, ahora se harán en segundos. Y los rumores de GTA 6 nunca faltarán. Yo creo que hasta después de noviembre van a seguir. Y lo nuevo es que querían entrar al edificio de Rockstar y también es un exclusivo de noviembre. Esto y más de noticias tecnológicas fresquecitas. Recuerden suscribirse y dar like. ¡Empezamos! ¡Let's go! Y arrancamos con Samsung, que acaba de presentar su nueva línea de televisores en Panamá llamados Micro RGB. Este solo es una retroiluminación de las pantallas LCD, así como los Sony Bravia RGB 9.2 que se presentaron la semana pasada. Entonces tenemos por aquí la pantalla LCD y atrás tenemos una lamparita llena de un montón de lucecitas en RGB rojo, verde y azul. Entonces estas proyectan aquí la imagen, pero tiran la luz a la pantalla LCD y nosotros vamos a ver la imagen súper enriquecida con colores extremadamente contrastados, un brillo increíble. Por ejemplo, esta nueva línea de televisores está la Samsung R85H, que es una pantalla LCD con RGB. Por eso son llamados Samsung Micro RGB. Y no los confundamos con la tecnología de punta que ahorita está experimentando Samsung llamado Micro LED, que por el momento solo hay de 89 pulgadas y tiene un precio de $126,000. También hay otro como de 120 pulgadas, creo. Esta ya es una nueva tecnología de Samsung que promete revolucionar al mundo, porque ya no es una pantalla LCD, ya no tiene retroiluminación y tampoco es OLED. Ahora esos foquitos que les digo yo miden una micra. Dentro de esa micra está el color rojo, verde y azul, y llenan totalmente el panel con esos micro LED. Entonces la imagen es totalmente directa y va a ser súper mejor porque ya no va a tener ese burning como los OLED, porque ahora va a ser Full Array con micro LED. Entonces no confundirlos con los nuevos que salieron en Panamá, que son micro RGB pero pantallas LCD. Y la Nintendo Switch 2 va a presentar unos nuevos modelos, esto debido al nuevo reglamentario que hay en la Unión Europea, que dice que todo dispositivo electrónico que entra a estos países tiene que tener un fácil acceso de reparación con batería extraíble. Y es que a partir del 18 de febrero del 2027, cualquier aparato electrónico portátil que se vende en la Unión Europea debe permitir su batería sea sustituida por el propio usuario usando herramientas normales y sin correr riesgos. Así como la Wii U, que tenía una puertecita y podíamos ponerle una batería aún más grande. Aunque hay que leer bien esos requisitos regulatorios, tal vez no afecte a los teléfonos, porque así la protección IP68 es mucho mejor. Y la ESRB confirmó que se registró un videojuego nativo para la Nintendo Switch 2 y específicamente Minecraft. Esto incluirá 120 FPS, distancia de renderizado. El progreso también podrá ser transferido a la nueva versión si es que ya lo tenías. Y posiblemente lo miremos en el Nintendo Direct del 9 de junio. Y yo creo que también va a salir el remake de Zelda Ocarina del Tiempo. Eso sería una locura total. Ahora vamos a hablar de la gigante de Meta, que es de una de las empresas más importantes del internet en el mundo, que controlan Facebook, WhatsApp e Instagram. Tal parece que ahora va a haber una suscripción de pago mensual y que se va a llamar Plus. Así que vamos a tener oficialmente el WhatsApp Plus. Incluirán estos paquetes. Podrás crear historias que duren más de 24 horas, stickers únicos, personalizar la app con colores en iconos,
tonos de llamadas. Estas tonterías costarán de 3 a 4 dólares mensual y aparte van a tener que pagar los 11 dólares del Meta Verify. Eso es para aquellas cuentas que tienen la plequita azul como de verificación de cuentas. Aparte van a tener que también pagar el servicio Plus. Y hablando un poquito de cine, que se viene por ahí la muy esperada Avengers Doomsday. Se dejó ver el tráiler en el SXSW London, o sea en Londres. Es un festival que celebra anualmente combinando tecnología, música, arte, cine y cultura. Y esperamos con muchas ansias esa película este 18 de diciembre. Esperemos que no tenga ningún atraso. Y como tecnología, nuestros vecinos hermanos acaban de presentar un mega hospital de primer nivel. Bueno, estoy con esto aquí porque tal parece que en ese hospital así van a trabajar en el quirófano y van a poder controlar un robot para hacer cirugías. ¡Wow! Este fue diseñado para reemplazar y mejorar el antiguo Hospital Rosales en El Salvador y ofrece atención gratuita con tecnología de punta, convirtiéndose en el centro más avanzado del sector público para los salvadoreños. Ahora les daré un poquito más de detalle. Gran capacidad hospitalaria, alrededor de 600 camas y áreas especializadas para hospitalización, UCI y emergencias. Tecnología avanzada, incluye robots quirúrgicos, quirófanos híbridos, resonancia magnética de 3 Tesla y tomógrafos modernos. Diagnóstico rápido, laboratorio automatizado capaz de procesar decenas de miles de pruebas al día. Personal nuevo, más de 3.000 trabajadores salvadoreños y especialistas extranjeros para áreas complejas. Atención gratuita para la población. Así que nuestros hermanos salvadoreños, yo solo puedo felicitarlos por esta mega obra que acaban de hacer gracias a sus impuestos y la verdad que está muy increíble. Espero que lo aprovechen muy bien. Y los nuevos rumores acerca del iPhone ya están bien sólidos. Recordemos que antes de sus presentaciones oficiales, los rumores siempre están bien fuertes y casi siempre son bien acertados. Ya lo veremos como a mediados de septiembre y tal parece que se va a llamar iPhone 18 y estrenará un nuevo color llamado Dark Cherry. El diseño será el mismo y las especificaciones también, no nos vayamos tan allá. Pero un nuevo rumor o nuevo chisme se está diciendo que iPhone va a dejar los sensores de las cámaras de Sony y que ahora optará los nuevos sensores de Samsung. Y hablando aquí de Samsung, también se está diciendo un rumor que va a salir el nuevo iPhone 18 Ultra para hacerle la competencia al rumorado Samsung Z Fold Wide. Bueno, si ustedes lo ven aquí, prácticamente son casi iguales. Y bueno, ya vemos que prácticamente el iPhone tiene muchos componentes de Samsung. La pantalla, algunos la batería, algunos su diseño de electrónica, ahora los sensores. Y para terminar, un diseño que está muy parecido al nuevo Samsung. Entonces, ¿qué vamos a tener después? Un nuevo teléfono llamado iSam. Y en la computación cuántica tenemos a Microsoft, que acaba de presentar el nuevo procesador cuántico llamado Majorana 2. Y su nuevo objetivo es para el 2029. Para esta fecha planean tener listo un ordenador cuántico escalable y que realmente se pueda usar en la vida real, siendo capaz de resolver en segundos problemas matemáticos y simulaciones que en los superordenadores más potentes del planeta hoy les costaría miles de años descifrar. La nueva protección de plomo del Majorana 2 funciona como un escudo frente a otros problemas, consiguiendo que los qubits sean 1000 veces más fiables que los de la generación anterior, con tiempos de coherencia de 20 segundos o más. Y no podemos olvidar de GTA 6, porque sí, porque siempre vamos a hablar de ellos hasta el día que salga, porque cada semana sale un nuevo rumor o una nueva locura por parte de las personas, y esta vez no fue la excepción. Y es que un youtuber alemán, Uber Gaming, y su equipo de trabajo fueron interceptados por la policía, ya que querían ingresar a los edificios de Rockstar North
en Escocia sin autorización, con el objetivo de obtener nueva información acerca de GTA 6. Y el tipo hasta alquiló un hotel enfrente de Rockstar. Y la vigilancia aumentó al doble después de este hecho alrededor de las oficinas de Rockstar. Y como chisme, las desarrolladoras le tienen miedo a GTA 6. Y tal parece que este videojuego va a ser exclusivo de noviembre. Por aquí podemos observar el calendario y el único para estrenarse será GTA 6. ¿Quién será el valiente que se le ponga enfrente o quiere hacer alguna rivalidad? Porque esto es fijo, que el 90% de los gamers, bueno, de los que tenemos consola, vamos a comprar ese videojuego día 1 sí o sí. En mi opinión, el único valiente podría ser Nintendo, que llegue a mostrarnos la otra semana el remake de Zelda Ocarina del Tiempo. Si lo llega a poner en noviembre será un buen rival, pero bueno, GTA siempre va a estar por arriba, aunque los dos videojuegos se venderían como pan caliente. Y estas fueron las noticias calientitas de esta semana en el mundo tecnológico. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos el siguiente jueves para otro resumen de locura en el mundo de la tecnología. No olviden dejar su like. ¡Let's go!